Su amor y lealtad en el diario estudio de nuestra lección y la palabra viva de Jesús. Sí, diariamente estudiaré mi lección con fidelidad, oración y fe. Asistiré cada sábado con emoción y una grata ofrenda traeré.
Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a Lecciones que Transforman una semana más. Hoy estamos iniciando una nueva temática y bueno, agradezco a Dios porque estás con nosotros, has separado este tiempo especial. Un saludo para todos los que están aquí. En especial quiero saludar a mi amigo Robin Quispe, también quiero saludar a mi amigo Willy González que me están acompañando en esta ocasión. Un fuerte abrazo y también a ustedes que se encuentran en diferentes partes de este mundo. Vamos a compartir el estudio para iniciar juntos esta jornada con el Señor. Vamos a orar para iniciar el estudio de hoy. Oremos. Muchas gracias, Señor, por tu amor, por tu cuidado y por darnos la oportunidad de encontrarnos contigo una vez más. Queremos que tú puedas posesionarte de nosotros, oh Espíritu Santo, y hacernos comprender el mensaje que hoy tienes para nuestras vidas. Gracias en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muy bien amigos, bienvenidos una vez más a los que acaban de conectarse al programa de hoy, Lecciones que Transforman. Un fuerte abrazo, recuerde por favor una vez más compartir la transmisión. Vamos a pasar la voz que ya comenzó Lecciones que Transforman para que juntos podamos aprender el tema de hoy. ¿Sí? Muchas gracias. Gracias por ser parte de Lecciones que Transforman. Apreciados amigos, esta semana estudiaremos un tema muy interesante e importante también. Es la lección número 5 del trimestre que se titula El extranjero dentro de tus puertas. ¿Y de qué se tratará la lección de esta semana? Bueno, básicamente se tratará acerca del amor al prójimo. Sí, amor al prójimo. Saben, si ustedes recuerdan, la semana pasada, en la lección número 4, vimos que cuando un escriba o intérprete de la ley se acercó a Jesús para preguntarle cuál era el primer mandamiento de todos, Jesús respondió afirmando lo que está registrado en Deuteronomio capítulo 6, versículos 4 y 5. Dijo, Dios es uno y por lo tanto amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento, dijo Jesús. Esto está registrado en Marcos capítulo 12, versículos 28 y 30. Sin embargo, Jesús continuó y expresó algo sobre lo que el escriba no había preguntado, sobre el segundo mandamiento. Sabiendo lo importante que era este segundo mandamiento, Jesús dijo, y el segundo es semejante, amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento mayor que estos. Marcos capítulo 12, versículo 31. Aquí Jesús conectó el amor a Dios y el amor al prójimo en un solo mandamiento. Y ese mandamiento era el mayor de todos, dijo él. Una vez más, Jesús no inventó algo nuevo, algo que los judíos no habían escuchado antes. El llamado a amar a Dios por sobre todo y la idea de amar al prójimo y de amar a los demás como una forma de expresar nuestro amor a Dios fueron tomados del libro de Deuteronomio. Sí, así que ellos conocían este mandamiento. Y para iniciar el estudio de esta semana, comencemos revisando el tema de hoy, domingo 24 de octubre, que se titula Circuncidad vuestro corazón. Este título fue sacado de Deuteronomio capítulo 10, versículo 16, que dice así, Circuncidad, pues, el prepucio de vuestro corazón, y no endurezcáis más vuestra cerviz. Cerviz es una palabra antigua que hace referencia a la parte posterior del cuello de una persona. Y cuando Dios le dice a su pueblo, no endurezcáis más vuestra cerviz, les estaba diciendo simplemente que no sean tercos en desobedecer al Señor, ¿no? Tenían que obedecer al Señor, tenían que servirlo de todo corazón y no estar dividido su corazón. ¿Pero qué significa circuncidad? Esta palabra deriva del verbo circuncidar, amigos. El término circuncidar o circuncisión deriva de la combinación de dos palabras latinas, circum y o scisione, ¿no?
que significa cortar alrededor. La circuncisión es una operación quirúrgica que consiste en la remoción del prepucio, que es el pliegue cutáneo que recubre el glande del pene. Esta remoción se practicaba hace más de 5.000 años atrás, pero por primera vez aparece en la Biblia en el capítulo 17. Al inicio tuvo un propósito espiritual, pero después se convirtió en una práctica de salud preventiva. Se estima que alrededor de 1/3 de los hombres de todo el mundo están circuncidados en la actualidad. La práctica es común en el mundo islámico, en Estados Unidos, en partes del sudeste asiático y de África, y en Israel, por supuesto, donde es prácticamente universal todavía ahora por motivos religiosos. Mencioné que la práctica de la circuncisión apareció por primera vez en Génesis, en el capítulo 17, ¿no? Y esto sucedió en el contexto del pacto que Dios hizo con Abraham. Les invito a leer algunos pasajes bíblicos donde aparece esta práctica para poder comprender mejor el contexto y el sentido de todo. Comencemos con Génesis capítulo 17, versículos 9 al 14. Luego vamos a leer los versículos 23 al 27 y continuaremos con el capítulo 21, versículo 4. Leamos juntos. Dice: Dios también le dijo a Abraham: cumple con mi pacto, tú y toda tu descendencia por todas las generaciones. Y este es el pacto que establezco contigo y con tu descendencia y que todos deberán cumplir. Todos los varones entre ustedes deberán ser circuncidados. Circuncidarán la carne de su prepucio y esa será la señal del pacto entre nosotros. Todos los varones de cada generación deberán ser circuncidados a los 8 días de nacidos, tanto los niños nacidos en casa como los que hayan sido comprados por dinero a un extranjero y que por lo tanto no sean de la estirpe de ustedes. Todos sin excepción, tanto el nacido en casa como el que haya sido comprado por dinero, deberán ser circuncidados. De esta manera, mi pacto quedará como una marca indeleble en la carne de ustedes, como un pacto perpetuo. Fíjense que la circuncisión era una marca, una señal del pacto. Pero el varón incircunciso, al que no se le haya cortado la carne del prepucio, será eliminado de su pueblo por quebrantar mi pacto. Cuando Dios terminó de hablar con Abraham, se retiró de su presencia. Ese mismo día, Abraham tomó a su hijo Ismael, a los criados nacidos en su casa, a los que había comprado con dinero, y a todos los hombres varones que había en su casa, y los circuncidó, tal como Dios se lo había mandado. Abraham tenía 99 años cuando fue circuncidado, mientras que su hijo Ismael tenía 13. Así que ambos fueron circuncidados el mismo día junto con todos los varones de su casa, tanto los nacidos en ella como los comprados a extranjeros. Cuando su hijo Isaac cumplió 8 días de nacido, Abraham lo circuncidó también, tal como Dios se lo había ordenado. Qué interesante, amigos, ¿no? Estos textos nos muestran el contexto de la circuncisión. Así que, según estos versículos que acabamos de leer, la circuncisión sería una señal exterior del acuerdo entre Dios y su pueblo escogido. Fue instituida en el tiempo de Abraham e incorporado posteriormente de forma explícita en las leyes ceremoniales, como lo registra Levítico capítulo 12, versículo 3. A pesar de haber sido temporalmente interrumpida durante la peregrinación en el desierto, la circuncisión volvió a ser practicada poco después de la entrada de los israelitas en la tierra prometida, tal como lo confirma Josué, capítulo 5, versículos 2 al 9. Pero la intención principal de Dios, cuando mandó a circuncidar a Abraham y a toda su generación, no solo fue por una razón de señal externa del pacto,
que había hecho con ellos, sino que Dios deseaba que el acto de la circuncisión alcanzara su pleno sentido espiritual en la vida de su pueblo, a través de una dedicación incondicional de sus vidas a Él y a su voluntad. Amigos, Dios no deseaba que su pueblo se circuncidara solo por un asunto de costumbre o mandato. El Señor deseaba que la circuncisión no sea solo externa, sino también interna. Dios deseaba una circuncisión del corazón, es decir, una circuncisión de mente, de pensamiento, de actitud. Dios quería el corazón de su pueblo, es decir, sus afectos, su amor. Al aceptar entablar un pacto con Dios, el pueblo de Israel no debía entregar sus lealtades a otros dioses o costumbres contrarias a la voluntad de Dios. El pueblo circuncidado debía servir a Jehová con todo su corazón y con toda su alma. Es por eso que Dios les ordena de la siguiente manera en Deuteronomio capítulo 10, versículo 16. Circuncidad, pues, el prepucio de vuestro corazón y no endurezcáis más vuestra cerviz. Interesante. Y mira, amigos, aquí, circuncidar el prepucio del corazón significa quitar todo lo que es contrario de la voluntad de Dios. Así lo indica Deuteronomio capítulo 30, versículos 6 y 8. Miren, fíjense, lean conmigo. El Señor tu Dios quitará lo pagano que haya en tu corazón y en el de tus descendientes, para que lo ames con todo tu corazón y con toda tu alma, y así tengas vida. Y tú volverás a obedecer al Señor y a cumplir todos sus mandamientos, tal como hoy te lo ordeno. Interesante. El profeta Jeremías también, amigos, también nos enseña qué significa circuncidar el corazón, el prepucio del corazón, en Jeremías capítulo 4, versículo 4, cuando él indica que la señal del pacto debe ser arrancar la maldad de sus obras, ¿no? De la vida de cada uno de nosotros. Así que Jeremías y también Moisés en Deuteronomio nos dicen que circuncidar el corazón es arrancar de nuestra vida la maldad de todas las obras que estamos haciendo, ¿no? Esto es interesante. Ahora, queda claro entonces que el mandato divino de circuncidar vuestro corazón quiere decir quitar todo lo que está contrario a la voluntad de Dios de nuestra vida, apartándonos de la maldad de nuestras obras. Significa entregar nuestra mente, nuestros afectos, nuestro amor por completo al Señor, obedeciendo y guardando sus mandamientos. Eso es circuncidar nuestro corazón, ¿sí? Obedecer al Señor. Pero alguien puede preguntar, ¿en la actualidad es necesario circuncidarse físicamente para ser parte del pacto de Dios y mostrar nuestra lealtad a Él? La respuesta es no, amigos. No es necesario en la actualidad. Desde que Jesús extendió su pacto con toda la humanidad, con todas las razas, lenguas y pueblos, la señal externa del pacto dejó de ser la circuncisión para pasar a ser el bautismo. Sí, en Mateo capítulo 28, versículos 19 al 20, Jesús implantó la señal externa del pacto de Dios con el bautismo, ya no con la circuncisión. Él ordenó a sus discípulos lo siguiente: por tanto, vayan y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a obedecer todo lo que les he mandado a ustedes. Y les aseguro que estaré con ustedes siempre, hasta el fin del mundo. Son palabras de Jesús. Por lo tanto, a partir de esta comisión que Jesús estaba dejando a sus discípulos, todo el que deseaba pertenecer a la familia de Dios y entrar en una relación de pacto con Él,
debería bautizarse en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo y obedecer sus mandamientos. Entonces, igual que en la antigüedad, en el presente, nosotros necesitamos realizar un acto que muestre a todos, un acto externo que muestre a todos que tenemos un pacto o hemos comenzado un pacto con Dios. Antes era la circuncisión, ahora es el bautismo. Pero de igual forma, como en el pasado, Dios no quiere que nosotros nos bauticemos y mostremos simplemente algo externo, sino también que haya un bautismo interno. Un nuevo nacimiento no solo externo, sino un nuevo nacimiento interno. Igual que en el pasado, Dios dijo a su pueblo, circuncidad vuestro corazón, hoy tal vez podría decirnos también, bautícense, ¿no?, de corazón. Nazcan de nuevo de corazón. Debe haber una nueva vida interior para mostrarse exteriormente. Ese es el deseo de Dios. Ese es el deseo de nuestro Señor. Que no solamente sea algo externo nuestro pacto con Dios, sino también interno. En realidad todo debería comenzar desde adentro, ¿no? Para mostrarse por fuera. Porque si solamente mostramos por fuera, seríamos como los fariseos. Una vida externa, como sepulcros blanqueados, bonito por fuera, pero por dentro todo podrido. Dios no desea eso. Dios desea que cada uno de nosotros tenga un corazón limpio, un corazón nacido de nuevo, para que mostremos a los demás también naturalmente ese nuevo nacimiento o ese cambio, esa transformación. ¿Está bien? Se comprendió entonces lo que significa circuncidad vuestro corazón, ¿no? Circuncidad vuestro corazón significa entregar todo nuestro ser al Señor, quitando todo lo malo de nuestra vida, arrancando, igual como se arrancaba el prepucio de los hombres en la antigüedad, así también Dios quiere que arranquemos el prepucio de nuestro corazón, o sea, arrancar todo lo que nos separa de la voluntad de Dios, arrancar todo lo que nos separa de nuestra relación íntima con el Señor. ¿Sí? Muy bien. Ahora vamos a contestar las preguntas de la lección. Vamos a tomar la lección, la guía de estudio, vamos a tomar nuestro lápiz o lapicero que tenemos allí al lado para responder 3 preguntas. Hay 3 preguntas que aparecen en la lección de escuela sabática de hoy. La primera pregunta dice así. Lee Deuteronomio capítulo 10, versículos 1 al 11 y responde la siguiente pregunta. ¿Qué sucedió aquí que nos ayuda a comprender que Dios perdonó el pecado de su pueblo y reafirmó la promesa del pacto que hizo con ellos, con sus padres? Amigos, recuerden ustedes la escena allí en el desierto, cuando el pueblo comenzó a orar y adorar al becerro de oro. ¿Recuerdan ustedes? Moisés había tardado en el monte Sinaí recibiendo las tablas con los 10 mandamientos escritos por el propio dedo de Dios. Como no venía ya, porque estaba ya como 40 días Moisés en el monte, entonces el pueblo pidió a Aarón y lo presionó para que construyeran un becerro de oro y lo adoraran. Y nombraron su Dios a ese becerro, a esa imagen, a esa estatua, ¿no? A ese ídolo. Y cuando Moisés bajó y vio todo ese paganismo, toda esa tragedia, ¿no?, horrible, botó al suelo las tablas de piedra que Dios le había dado. En realidad les había dado al pueblo. Los tiró al suelo y se rompieron las tablas. Esta rotura de las tablas era un símbolo de que Dios estaba rompiendo su pacto que había hecho con ellos, porque ellos habían roto su pacto con él. No más relación, dijo Dios.
porque ustedes fueron infieles al pacto que habían dicho que cumplirían. Esta es la escena. Entonces aquí nos pregunta, ¿qué sucedió nuevamente en Deuteronomio? Capítulo 10. ¿Qué significa eso? Vamos a leer, por favor, lo que dice Deuteronomio capítulo 10, versículos 1 al 11. En aquel tiempo el Señor me dijo, está hablando Moisés al pueblo, recordando, ¿no? Recordando lo que pasó. Recuerden que el libro de Deuteronomio es como un recordatorio, ¿no? Es una reafirmación del pacto. ¿Con quiénes? Con los hijos de los israelitas que murieron en el desierto. Recuerden que estas personas ahora están a punto de entrar a Canaán y estos son los que quedaron, los que eran niños cuando el pueblo recibió las tablas ahí en el monte Sinaí, ¿no? En Éxodo. Ahora en Deuteronomio, Moisés está recordando todo lo que pasaron para que no se olviden y no cometan los mismos errores de sus padres. Y aquí Moisés les recuerda lo que sucedió en el pasado y dice, en aquel tiempo el Señor me dijo, talla 2 tablas de piedra iguales a las primeras. ¿Qué primeras? Las que habían sido rotas, ¿no? Lo que les acabo de contar. Talla 2 tablas de piedra iguales a las primeras y haz un arca de madera. Después de eso, sube a la montaña para que te encuentres conmigo. O sea, Dios le había dicho a Moisés, bueno, vas a subir nuevamente al monte Sinaí, ¿ya? Porque yo escribiré en esas tablas las mismas palabras que estaban escritas en las primeras, y después las guardarás en el arca. Hice pues el arca de madera de acacia y tallé 2 tablas de piedra como las primeras. Luego subí a la montaña llevando en las manos las 2 tablas. En esas tablas, que luego me entregó, el Señor escribió lo mismo que había escrito antes, es decir, los 10 mandamientos que les dio a ustedes el día en que estábamos todos reunidos en asamblea, cuando habló desde el fuego en la montaña. Enseguida bajé de la montaña y guardé las tablas en el arca que había hecho, y allí permanecen tal como me lo ordenó el Señor. Después los israelitas se trasladaron de los pozos de Berot Bené y Acán a Moserá. Allí murió Aarón y fue sepultado, y su hijo Eleazar lo sucedió en el sacerdocio. De allí se fueron a Gudgoda y siguieron hasta Jotbata, tierra con abundantes corrientes de agua. En aquel tiempo el Señor designó a la tribu de Leví para llevar el arca del pacto y estar en su presencia. Ese arca del pacto es la caja de madera que Dios le había ordenado a Moisés. ¿Recuerdan? Hace unos versículos atrás leímos, donde Moisés puso las tablas de la ley. Por eso se llama el arca del pacto o el arca de la ley. Y estar en su presencia. ¿Quiénes estaban encargados de llevar esa caja donde dentro estaban las tablas? La tribu de Leví. ¿Ya? Y para ministrar y pronunciar bendiciones en su nombre, como hasta hoy lo hace. Por eso los levitas no tienen patrimonio alguno entre sus hermanos, pues el Señor es su herencia. Con él mismo como él mismo lo ha declarado. Yo me quedé en la montaña 40 días y 40 noches, continúa contando Moisés, como lo hice la primera vez, y también esta vez el Señor me escuchó. Como no era su voluntad destruirlos, ojo acá, miren, escuchen acá, y lean por favor aquí el texto. Dice, como no era su voluntad destruirlos, amigos, la voluntad de Dios nunca es destruir al pecador. Siempre ha sido darle oportunidades y oportunidades, mostrarles misericordia. Mira, Dios quiso destruir al pueblo allá en el pecado, cuando ellos pecaron, ¿sí o no? ¿Se acuerdan? Cuando adoraron el becerro, Dios le dijo a Moisés, voy a destruir a este pueblo rebelde, retírate de en medio y voy a hacer de ti una nación nueva. Pero allí Moisés intercedió y Dios perdonó al pueblo, ¿sí? Su voluntad siempre fue perdonar.
Por eso dice acá, como no era su voluntad destruirlos, el Señor me dijo, ve y guía al pueblo en su camino, para que entren y tomen posesión de la tierra que juré a sus antepasados que les daría. Amigos, como la voluntad de Dios no era destruir a su pueblo, por eso nuevamente escribió su pacto, su ley en tablas de piedra para darles otra vez al pueblo. Eso significaba de que Dios no había roto por completo su pacto con su pueblo, sino les estaba dando una nueva oportunidad para restablecer su pacto, para nuevamente unirse. Qué maravilloso Dios, ¿no? Qué bueno es nuestro Dios, que está dispuesto, aunque nosotros rompamos su pacto, está dispuesto a renovar su pacto con nosotros. Gracias, Señor, por eso. Vamos a responder entonces la pregunta, ¿qué sucedió aquí? ¿Qué sucedió? Registró con su propio dedo, amigos, en tablas de piedra su ley una vez más y las entregó a su pueblo. Eso es lo que sucedió en estos textos que hemos leído, Deuteronomio capítulo 10, versículos 1 al 11. Vaya escribiendo la respuesta, por favor, en esa pregunta. ¿Qué sucedió aquí que nos ayuda a comprender que Dios perdonó el pecado de su pueblo? Registró con su propio dedo en tablas de piedra su ley una vez más y las entregó a su pueblo, ¿no? Esto muestra que Dios los había perdonado y que su relación continuaba. Amigos, así entonces nos demuestra, o este acto nos demuestra, de que Dios confirma sus pactos, ¿sí? Renueva su pacto con el ser humano que siempre está rompiendo su pacto con Dios. Pero allí está Dios, nuevamente detrás de él diciendo, yo te voy a ayudar, yo voy a renovar mi pacto contigo porque te amo. No quiero abandonarte, no quiero destruirte, no quiero la destrucción del pecador, dice la Biblia. Yo quiero estar a tu lado, yo quiero siempre dirigir tu vida, porque sin mí nada vas a poder hacer. Qué lindo, amigos, tener a un Dios así, ¿no? A un Dios que está dispuesto a darnos una nueva oportunidad. Y debemos aprovechar, amigos, esta oportunidad que Dios nos da. Debemos siempre estar allí dispuestos, ¿no? También nosotros a responder ese amor que Él nos ha mostrado perdonándonos. Hay que responder, no hay que ser tercos. Por eso Dios dice, no sean tercos, ¿no? No endurezcan su cerviz, no endurezcan. ¿Sí? Muy bien, vamos justo hablando de esto a leer Deuteronomio ahora, capítulo 10, versículos 14 al 16, para responder la segunda pregunta que aparece en la lección. Estamos respondiendo las preguntas de la lección. Vamos, por favor, tomen su lección y vamos a responder. ¿Qué quiere decirles Dios aquí? ¿Dónde? En Deuteronomio capítulo 10, versículos 14 al 16. ¿Qué quiere decirles Dios aquí? ¿Cuál es el significado de las imágenes que el Señor utilizó aquí en estos textos? Muy bien, vamos a leer entonces para conocer la respuesta a esta pregunta. Deuteronomio capítulo 10, versículos 14 al 16 dice, sin embargo, solamente de tus padres se agradó Jehová y los amó. Y después de ellos escogió su descendencia, a vosotros, de entre todos los pueblos, como sucede hoy. Aquí viene el texto de donde se sacó el título del tema de hoy, ¿no? Dice, circuncidad pues el prepucio de vuestro corazón y no endurezcáis más vuestra cerviz. La pregunta, ¿cuál era? ¿Qué quiere decirles Dios aquí? ¿Cuál es el significado de las imágenes que el Señor utilizó? ¿Qué imágenes está utilizando el Señor aquí para decirles algo? Está usando la circuncisión y está usando la cerviz. ¿Qué es la cerviz? Ya les dije hace un momento, es la parte posterior del cuello de un ser humano o de un animal, ¿no? Es el cogote, por así decirlo, ¿no?
Entonces, aquí está diciendo Dios, no endurezcan su cuello, déjense dirigir, ¿no? Volteen a donde yo estoy diciéndoles que volteen, no sean tercos. Y circuncidad significa arranquen, saquen todo lo malo que tienen en su vida, así como se circuncidaba antes el prepucio, ¿sí?, de los hombres y se lo botaba, así también ustedes quiten, arranquen de su corazón, de su vida, de su mente todo lo malo y bótenlo. Bótenlo, porque ustedes necesitan entregar su vida por completo a mí y vivir de acuerdo a mi voluntad, dice Dios. Eso es lo que está diciendo acá. Eso es lo que trataba Dios de decirles a su pueblo, hacerles entender. Y por eso usaba estas imágenes: circuncisión, cerviz. Entonces, ¿cuál es la respuesta a esta pregunta? ¿Qué quiere decirles Dios aquí? Dios les dice que desea su corazón, su mente, sus afectos, su amor. ¿Y cuál es el significado de las imágenes que el Señor utilizó aquí? La imagen de la cerviz simplemente indicaba cuán tercos eran para obedecer al Señor, ¿no? El Señor les estaba diciendo, dejen de ser tercos y hagan las cosas bien. Dejen de estar yendo por un camino equivocado, por un camino que no es correcto, y sigan mi voluntad. Esa sería la respuesta, amigos, propuesta que yo les estoy dando para que pongan allí en su lección, ¿ya? ¿Qué quiere decirles Dios aquí? Que deseaba su corazón, su mente, sus afectos, su corazón, su amor, ¿no? ¿Y cuál es el significado de las imágenes que el Señor utilizó? La imagen de la cerviz, por ejemplo, simplemente indicaba cuán tercos eran. Y la imagen del prepucio significaba que debían arrancar, ¿no? Circuncidar su corazón. Muy bien. Esa sería la respuesta a la segunda pregunta. ¿Lo anotó? ¿Sí? ¿Ya lo notó? Muy bien. Excelente. Vamos entonces a la tercera pregunta que aparece, que es una pregunta de aplicación. Y eso usted lo va a responder de acuerdo a su experiencia, ¿ya? Es una respuesta personal. Dice, piensa en todas las veces que el Señor perdonó tus pecados. ¿Qué debería decirte eso acerca de su gracia? Vamos a responder esta pregunta de manera personal. Pensemos en las veces que el Señor perdonó nuestros pecados. ¿Cuántas veces Dios perdonó nuestros pecados? Amigos, desde que tenemos capacidad de razonar y de recordar, son muchas veces, miles de veces, que Dios perdonó nuestros pecados. ¿Sí? Diariamente, amigos, cometemos pecados. Consciente o inconscientemente cometemos pecados. Cantidad de veces. Y yo le pregunto, ¿no es gracia lo que Dios está haciendo por nosotros, dándonos vida a pesar de que cometemos miles de veces pecados? ¿No es gracia? Supremamente gracia. Amigos, Dios es un Dios totalmente misericordioso. No podemos juzgarlo a Él definitivamente como un Dios malo, severo, autoritario, jamás. Porque Él nos ha dado y nos sigue dando misericordia, perdón, gracia, amor, miles de veces. Qué tremendo, amigos, ¿no? Maravilloso. Esto realmente es maravilloso y nos ayuda y nos motiva a amarlo cada día más. Entonces la pregunta es, ¿qué vamos a responder al llamado de Dios cuando dice, circuncidad vuestro corazón? ¿Cómo va a ser nuestra respuesta? ¿De qué manera vamos a actuar? Bueno, vamos a hacer lo que Dios deseaba que el pueblo haga en el pasado. ¿Qué? Vamos a entregarle todo nuestro ser. Vamos a amarlo de todo corazón, con todas nuestras fuerzas.
Vamos a hacer su voluntad, amigos. ¿Qué les parece? ¿Qué les parece? ¿Y qué debería motivarnos a hacer su voluntad y responder con positivismo esta orden, este llamado de parte de Dios? Circuncidad vuestro corazón. ¿Qué debería motivarnos? Su amor, su gracia, que siempre nos entrega de manera diaria en nuestra vida. ¿Cómo más podemos responder a un Dios de amor? Con amor. Claro, con amor. Vamos entonces a decirle al Señor hoy: Señor, yo quiero empezar esta nueva semana. Quiero empezar esta nueva semana haciendo un compromiso contigo. El compromiso será arrancar todo lo malo de mi ser. No solo, sino tú lo vas a hacer. Y para eso me voy a poner en dependencia de ti. Voy a tratar de tener una relación íntima contigo durante toda esta semana. Y esto me va a preparar para que los siguientes días, las siguientes semanas, también continúe yo dependiendo de ti. ¿Qué tal si le decimos eso, amigos? ¿Qué les parece? Vamos, porque Dios desea que nosotros tomemos decisiones. Porque podemos estudiar la lección, la Biblia, pero si no tomamos decisiones, de nada va a ser. Hoy nos está dando el Señor una nueva oportunidad, por eso nos ha levantado con vida. Hay muchos que ya no se levantaron hoy. Quedaron ayer muertos. Pero nosotros hoy estamos vivos. Entonces vamos a responder este llamado: circunciden su corazón. O sea, no sean tercos y arranquen de su vida el pecado. Arranquen de su vida la maldad. Con mi ayuda ustedes lo van a poder hacer, pero necesito que tomen decisiones. Necesito que deseen hacerlo. Si ustedes quieren, yo lo voy a hacer por ustedes. Ustedes no tienen el poder para hacerlo. Yo lo tengo. Yo lo tengo. Por lo tanto, ustedes solo denme el permiso para hacerlo y yo lo haré. Y amigos, vamos a darle permiso al Señor. ¿Está bien? Vamos a darle el permiso para que el Señor nos circuncide desde el interior. Para que el Señor suavice nuestro cerviz, o sea, nuestro cuello, y nos dejemos dirigir hacia donde Él quiere. Hacia donde Él quiere. Vamos a hacer eso. ¿Estás de acuerdo? Yo quiero hacerlo. Yo quiero hacerlo. Señor, en este momento te entregamos nuestro ser entero. En este momento te damos el permiso para que tú trabajes en nuestro ser, en nuestra vida. Señor, en este momento abrimos nuestro corazón para que tú ingreses a nuestra vida y puedas tú limpiar lo que necesita ser limpiado en nuestro corazón. Arranques de nosotros la maldad, que nuestras obras sean obras correctas, obras de acuerdo a tu voluntad. No queremos continuar pecando adrede, a propósito, sabiendo que está mal. Señor, ¿cuántas veces hacemos eso? ¿Y cuántas veces tú estás allí reconstruyendo nuestra relación, reconstruyendo nuestro pacto contigo? Si no fueras un Dios de amor, Señor, ya estaríamos destruidos, ya estaríamos eliminados, fulminados, Señor, por el pecado. Pero tu gracia y tu amor nos impulsa a estar a tu lado. Gracias, Señor, por eso. Y gracias por la vida que nos das. Gracias por todas las bendiciones que derramas en nosotros diariamente. ¡Qué maravilloso! Muchas gracias por tu amor. Gracias, Señor, porque eres el ser que está a nuestro lado a pesar de todo, a pesar de todo. Te pedimos, Señor, bendición, por favor, por nuestros familiares, por nuestros amigos, por nuestros compañeros de trabajo, de estudio. Gracias, Señor, porque también estás con ellos y estoy seguro que estás tocando el corazón de ellos para que ellos también hagan un pacto contigo. Muchas gracias.
En el nombre de Jesús oramos. Amén. Amén, Señor. Amén. Amigos queridos, fue un gusto haber estado con ustedes una vez más aquí en el programa Lecciones que Transforman. Hoy hemos estudiado este tema importante, circuncidad vuestro corazón, y hemos entendido que lo que Dios quiere es que entreguemos todo nuestro ser, ¿sí? Nuestra mente, nuestros afectos, nuestro amor a Él. Y no estemos nosotros con lealtades divididas, ¿no? Sino que le sirvamos de todo corazón, con todas nuestras fuerzas al Señor, solo a Él, solo a Él. Un fuerte abrazo a la distancia, gracias por acompañarme. Vamos a compartir este estudio con todos los que podamos, ¿sí? Y mañana nos encontramos una vez más para continuar estudiando la temática de esta semana. Mañana hablaremos sobre el amor al extranjero. ¿Qué significa amar al extranjero? ¿Qué significó en el pasado y qué significa ahora para nosotros? Vamos a aprender mañana este tema. Que tengas un lindo inicio de semana. Vamos para adelante. Un fuerte abrazo donde tú te encuentres y que el Señor te bendiga, ¿sí? Y haga resplandecer su luz sobre ti, sobre tu familia, sobre tu vida entera. Nos vemos. Te quiero mucho. No te olvides. Hasta luego.